Hola estimados amigos, muy buenos días, bienvenidos a lo que va a ser una tremenda aventura por el ferrocarril longitudinal norte. Me encuentro específicamente en la estación de La Calera, kilómetro 0 del ferrocarril longitudinal norte, en el tope que tengo aquí a mi espalda, kilómetro 118 del ferrocarril Santiago-Valparaíso, que pasa hacia la costa. Lo que vamos a hacer en este video es recorrer los vestigios, estaciones, puentes y túneles del ferrocarril longitudinal norte. Es un video que se ha hecho de manera muy artesanal, de manera cariñosa, por lo tanto hay datos que se van a escapar, hay estaciones que no vamos a poder visitar, producto de que actualmente pertenecen a recintos privados. Por lo tanto es un recorrido de 722 kilómetros que los invito a que podamos recorrer juntos, conocer un poco de su historia y lo que va quedando de lo que fue el glorioso ferrocarril longitudinal norte, o más conocido como el tren Longino. Así que desde aquí, desde el kilómetro 0 de la red norte, los invito a que hagamos este viaje juntos por la historia del tren Longino. Ya estimados, estación La Calera fue inaugurada en 1861, se encuentra ubicada en el kilómetro 118 del ferrocarril de Santiago a Valparaíso. La vía del ferrocarril Santiago-Valparaíso, kilómetro 118-119, donde está emplazada la estación de La Calera, es esta que nosotros podemos ver acá. Esta estación, o este andén, mejor dicho, es el andén del ferrocarril Santiago-Valparaíso. En esa dirección tenemos a Valparaíso y en esta dirección tenemos a Alameda, estación central Alameda. Pero recuerden que este ferrocarril nacía de la estación Mapocho. El ferrocarril Santiago-Valparaíso nacía de Mapocho. Pero como punto de referencia tenemos hacia allá la estación Alameda. En el año 1898 obtuvo mayor relevancia la estación de La Calera al construirse el ferrocarril longitudinal. Ferrocarril longitudinal, estamos en este momento en el kilómetro 0 del ferrocarril longitudinal hacia el norte. En esta posición iniciaba el viaje del lento andar del tren Longino. Aquí los pasajeros llegaban en el tren de Santiago, se bajaban y se subían al tren de Trocha Angosta, que partía hacia el norte del país. Si ustedes miran en el mapa, la estación La Calera se podría definir como una letra T. El ferrocarril Santiago-Valparaíso de Trocha Ancha pasa a mis espaldas y el ferrocarril del norte comenzaba aquí hacia todo el recorrido de La Serena, Coquimbo, Vallenar, Copiapó, etcétera, hasta llegar a la ciudad de Iquique. En 2014 la estación fue declarada Monumento Histórico Nacional. Y desde el inicio de las operaciones del tren Limache-Puerto ha existido mucha presión social por extender el ferrocarril urbano de Valparaíso hasta la estación La Calera. Es un proyecto que actualmente ya está en marcha y que podría devolverle a la estación La Calera lo que solía ser en sus mejores años de operación. Por ejemplo, si nosotros observamos, tenemos restos de las dependencias. Allá está la antigua tornamesa de La Calera. Y ese trencito de color amarillo con ese coche blanco es el trencito calero. El tren calero que últimamente ha estado en pequeños movimientos para rehabilitar un servicio turístico que les mencionaré más adelante entre lo que es Calera y inicialmente la estación de Catapilco. Entonces nos encontramos aquí en la estación La Calera. Iniciemos nuestro recorrido por el ferrocarril longitudinal norte, desde el kilómetro 0 del longitudinal norte. Los invito, amigos, hagamos nuestro recorrido por todo el trazado, el maravilloso trazado del ferrocarril longitudinal norte. Amigos, kilómetro 6. La primera estación al norte de La Calera es estación Nogales. Lo único que va quedando es ese pequeño cimiento y la estación que está ocupando todo este tramo.
inaugurada en 1897. En 1912 se proyectó un ferrocarril propiedad de Alberto Cousiño que iba a unir Quintero con la estación Artificio. Como el proyecto no prosperó, Artificio quedó solamente como un paradero muy similar a este. Estamos en el kilómetro 6, iniciando nuestro viaje por el ferrocarril longitudinal norte. La siguiente estación, que es Melón, y a posterior Palos Quemados. Ya, estimados, kilómetro 12, estamos en la estación El Melón, inaugurada en 1897. Acá esta estación tuvo mucha importancia minera debido a la extracción de materias primas y productos desarrollados en Cementos Melón. La estación tenía un desvío de aproximadamente 3.7 kilómetros hacia lo que es la planta química El Navío, ahora administrada por otra empresa. El desvío contaba con un puente sobre el estero Melón que actualmente fue levantado. Cuando dejó de prestar servicios el tren calero, el trencito amarillo con una locomotora tipo 400, fue levantado el pequeño ramalcito que salía para esa altura más o menos y se desviaba hacia lo que es la planta El Navío. La estación se mantiene en pie todavía la señal de aspas o semáfora, su vía principal, a la que hace no mucho atrás, un par de meses atrás, arribó el tren de pasajeros, el primer tren de pasajeros en años de la Red Norte, que salió de Calera hasta donde nos encontramos, que es El Melón. El proyecto original es extender el servicio turístico con el tren calero hasta en una primera etapa lo que es Catapilco y a posterior a Los Vilos, según lo que se ha podido recabar de información por acá por el sector. Esta vía estuvo operativa en su totalidad hasta hace un tiempo atrás, como les digo, cuando se retiró el trencito calero, y hace poquito tiempo atrás que volvió a ser utilizada con una locomotora 400 y un coche Greg de segunda clase que prestó servicio originalmente mucho tiempo atrás en el tren Longino. Ferronor tiene este trencito, el calero, con un coche Greg. En Copiapó está otro con una locomotora más pequeña y un coche Socometal. Y la Red Norte está operativa por partes. Esperemos algún día por lo menos pueda haber un servicio más o menos extenso de un par de horas por lo menos. Entonces, kilómetro 12, estamos en la estación de El Melón. Continuemos con nuestro viaje por la Red Norte. Kilómetro 36, estimados, kilómetro 36. Estamos en la estación Catapilco. La estación Catapilco fue inaugurada en 1897 y finalizó sus funciones con el cese del tren Longino en 1978. Esta estación es una de toda la red que se mantiene más completa en términos de sus vías, de sus instalaciones. Como podemos ver, aún se conservan incluso las luminarias de la estación, están sus desvíos y la vía está siendo rehabilitada hacia el lado de La Calera. Como pueden ver, está en proceso de despeje. Está aquí el pequeño depósito de lo que era el Tren de la Esperanza, un proyecto de turismo que no prosperó momentáneamente. Ese autocarril está ahora en Calera, en Artificio, el servicio gratuito. Desconozco si estará prestando servicio, pero había sido trasladado para allá. El municipio de aquí de Catapilco está reparando la bodega, como podemos ver allá adelante, están reparando la bodega para seguramente realizar un centro cultural en el sector, lo cual es bastante positivo, porque mejora que estén en esas condiciones y no esté abandonado. Acá las vías se
se nota que tuvieron un uso medianamente reciente. Y como les comentaba, aquí se está rehabilitando la vía y hay un plan de rehabilitarla hasta Longotoma. Así que bueno, resumiendo, kilómetro 36, amigos, dirección al norte, estación Catapilco. Ya, queridos amigos, estamos aproximadamente en el kilómetro 56 y me encuentro en el puente ferroviario Puyali sobre el río La Ligua. Este es uno de las estructuras y puentes más grandes de la red norte que todavía se mantiene. Está conservada su estructura como un paso peatonal, pero conserva los durmientes, los rieles de lo que era el ferrocarril Longino. Este puente ya está ubicado en el tramo que iba por la costa. Es uno de los puentes más grandes que se conserva. Allá adelante hay un medidor de gálibo. El gálibo es, digamos, lo máximo permitido de ancho y alto para la circulación de trenes. En caso de que hubiera venido una locomotora o algún carro con un transporte especial, con ese tipo de gálibo se medía para evitar dañar la estructura o los túneles existentes en el trazado. Entonces estamos por la zona costa del ferrocarril longitudinal norte, puente ferroviario Puyali, que aún se mantiene vigente, se mantiene en buen estado a pesar de los años de abandono. Como les mencionaba anteriormente, el ferrocarril longitudinal norte dejó de operar en 1978. Ahora toda esta vía férrea de Calera hasta Iquique pertenece a Ferronor. Así que con este pequeño paseo por el puente continuemos nuestro viaje hacia allá mismo, hacia el norte del país. Y amigos, kilómetro 66, estamos en Longotoma. La estación de Longotoma fue establecida como un subramal de 15 kilómetros de lo que era originalmente el ramal de la estación Quinquimo a El Trapiche. La extensión del ramal de Longotoma hacia Los Vilos fue inaugurada en 1943. El actual edificio que dice que está ahí, que es una residencia particular, data de 1941. Operó con normalidad hasta mediados de la década del 60, siendo suprimida en el año 78, tal como lo hace toda la red norte en su gran mayoría. Acá en Longotoma se conserva el edificio de la estación, que es una residencia particular, y la bodega de carga que está en este costado. Así que estamos entonces en el kilómetro 66 de nuestro viaje por el ferrocarril longitudinal norte. Hacia ese lado está La Calera y hacia el costado acá está todo el norte del país. Continuemos nuestro viaje, querido amigo. Ya, estimados amigos, kilómetro 91. Estamos en la estación Ingeniero Santa María. Fue inaugurada en 1943, finalizó sus funciones en 1960 y fue nombrada en honor al político e ingeniero ferroviario Domingo Víctor Santa María. En el año 66, mediante un decreto, fue suprimida de sus funciones, quedando solamente como un paradero, una estación de paso. Actualmente se mantiene su edificio principal, otros cimientos que seguramente eran la cabina de movilización y la bodega de carga de la estación Santa María. Estamos en el kilómetro 91, en esta dirección hacia allá está el norte y para acá al final está La Calera. Kilómetro 91, así que esto es la estación Ingeniero Santa María. Continuemos con nuestro viaje. Kilómetro 108, nos encontramos en
Pichidangui, en la estación Pichidangui, que es esta construcción que se ve acá, que actualmente es una propiedad privada, pero como pueden observar se ve restos del andén en la vía principal, restos de el andén local y restos de la vía principal. Y al otro lado, en un recinto cerrado, está la bodega, lo que era la bodega de la estación. Entonces estamos en Pichidangui, kilómetro 108, hacia allá está Calera y hacia acá está el norte. La estación fue inaugurada en 1943 y prestó servicios hasta aproximadamente la década del 60. Y al igual que toda la red norte, dejó de prestar servicios en la década del 75, 80, 75, 78, perdón. Hay estaciones muy similares a estas, como por ejemplo Ingeniero Barriga, a la cual no vamos a poder entrar, puesto que está en una propiedad privada y está lejos de la carretera. Así que, bueno, continuemos con nuestro viaje. Kilómetro 134, estimados suscriptores. Estamos en Los Vilos, en la ciudad de Los Vilos. Me encuentro frente a la estación que fue inaugurada en el año 1943. Esta estación fue construida cuando se decidió crear el tramo por la costa del longitudinal norte, ya que la estación original está más hacia el interior de la ciudad, que la vamos a ir a ver a continuación, pero esta fue inaugurada en 1943 cuando se crea el tramo o el trayecto de la zona costera del longitudinal norte. Lo que aún se puede conservar acá en la estación es sus andenes, están las vías, la postación que era de las luminarias de la estación, y allá adelante se conserva aún uno de los caballos de agua ya más típicos, como los solemos conocer todos, que son los caballos de agua de tipo brazo, en comparación a los que veremos más adelante, que son unos estanques montados sobre pilotes. Pero estos son los típicos caballos de agua de ferrocarriles. Entonces, como les mencionaba, estamos en la estación de Los Vilos, en el kilómetro 134. ¿Ven? Ahí pueden apreciar. Ahí está el caballo de agua, tan característico de ferrocarriles. La verdad que se mantiene en bastante buenas condiciones. Está bastante completo, están sus bases, está el brazo, está todo. Así que, bueno, eso es lo que va quedando acá en la estación de Los Vilos. Continuemos con nuestro viaje, querido amigo. Bueno, estimado amigo, nos encontramos cerca de lo que era la estación Cabilolén. Estamos aproximadamente en el kilómetro 170. La estación Cabilolén fue inaugurada en 1898. Esta estación funcionó hasta mediados de la década del 70 y después fue suprimida en 1978. Aquí estamos mirando restos del terraplén que todavía se mantiene en bastante buen estado. Aquí estamos mirando hacia el lado de Los Vilos y todavía mantiene incluso los postes del telégrafo. La verdad que este sector no es muy fácil el acceso. O sea, hay caminos de tierra, pero no es tan transitado. Yo creo que eso ha contribuido a que la vía se mantenga bastante completa a pesar de todo. Ven, aquí estamos en la vía férrea. Hacia allá se encuentra Los Vilos y hacia acá continúa hacia el norte. Lamentablemente no se puede acceder a la estación
porque para poder ingresar hay que entrar por ese portón y pertenece a una empresa que tiene ductos acá en el sector. Así que lamentablemente no se puede hacer, pero como se puede observar, la vía se mantiene. Naturalmente le han ido sacando durmientes, pero la vía la verdad que está bastante completa. Entonces aquí estoy caminando hacia el norte para poder mostrarles lo que queda acá en el sector. Y aquí estamos en la vía férrea. Como se puede observar, dice ahí propiedad de Ferronor. Pero esta es la vía férrea y así ya seguía su descenso hacia el norte, porque aquí estábamos saliendo de la cuesta de Cabilolén. Hacia allá está la cuesta de Cabilolén y Los Vilos. Nos encontramos ahora ubicados en el kilómetro 182. Estamos en la estación Las Cañas. Fue inaugurada también en 1898. Y esta estación, la verdad es que no tuvo un edificio propio. En realidad operaba más como un paradero. Y lo único que queda de la posición original donde estaba el paradero es esta especie de paradero que fue hecho por la gente de acá del sector. Y funcionó con normalidad hasta mediados de la década del 60. También fue suprimida mediante un decreto supremo el 11 de julio de 1967. En este momento me encuentro orientado hacia la estación de Cabilolén. La vía en este sector tenía que hacer varias curvas y contracurvas para poder sortear la pendiente. De hecho, si yo giro la cámara, allá al frente se ve la vía. Si ustedes pueden ver, la pendiente que tiene es bastante considerable. Este sector operaba de manera normal, sin cremallera, y por eso la vía tenía que tener todas estas curvas y contracurvas, de manera tal de que los trenes pudieran sortear la pendiente del lugar. Hacia allá se encuentra la estación de Cabilolén. Ahí la vía giraba hacia la izquierda y se metía hacia Cabilolén, que está por allá atrás. Y en este sector, mirando hacia allá, si ustedes se fijan, los postes viran hacia la derecha. Ahí el ferrocarril continuaba su viaje hacia el norte y, como les decía, sorteando las pendientes. Entonces ahí seguía descendiendo y continuaba hacia la próxima estación, que es Choapa. La vamos a ir a ver ahora porque esa estación tiene ciertas particularidades. Bueno amigos, continuamos con nuestra travesía por el ferrocarril longitudinal norte, el Longino. Nos encontramos precisamente ahora en la estación Choapa, ubicada en el kilómetro 190. Esta estación es bastante importante, bastante particular, porque acá se unía el tramo interior con el tramo de la costa. El ferrocarril longitudinal norte, recordemos que originalmente corría más hacia el interior entre esta estación que es Choapa y la estación de Rayado. Entonces después fue modificado el tramo interior por un tramo más hacia la costa, que era menos complejo que este sector. Entonces, si nosotros podemos observar acá, tenemos vestigios de lo que originalmente tiene que haber sido la estación. Y por acá está el tramo de la vía costa hacia allá, que se unía con el de la zona interior. Si nosotros podemos observar, ahí se ve una especie de terraplén y ahí hacia arriba se iba el tramo interior. Y acá el tramo de la vía costa, que es el tramo, digamos, que fue modificado después. Y muy cerquita de aquí de la estación,
o los restos de la estación, está el puente de aquí de la estación Choapa. A continuación nos vamos a acercar más para poder ver el puente de más cerca. Como les comentaba, nos encontramos en este momento en la estación Choapa y a mi espalda está el puente del río Choapa. Este es uno de los puentes que se mantiene aún aquí en los restos del ferrocarril longitudinal norte. En estos momentos me encuentro orientado mirando hacia el sector de Los Vilos. Como les comentaba, esta estación era bastante importante, puesto que se unía al trayecto interior con el trayecto costa, y adicional a eso también salía el ramal a Salamanca. La estación fue suprimida en el año 1978 y en el año 1985 el ramal que iba hacia Salamanca, el cual nacía un poco más arriba, fue suprimido. Por lo tanto, actualmente solamente se mantiene la vía de la sección costa, que en estos momentos me encuentro aquí en el desvío, y las otras vías fueron levantadas en su totalidad. Solamente hay una vía que, como pueden apreciar, se mantiene bastante bien, a pesar de que aquí sí hay un acceso más fácil. Estamos cerca de caminos, hay viviendas y es más fácil que se puedan robar las cosas. Pero como pueden ver, se mantiene todavía la vía, se mantiene el puente del río Choapa. Así que todavía quedan algunos restos que nos hacen rememorar lo que fue originalmente el ferrocarril longitudinal norte. Así que los invito a que continuemos viajando, que continuemos haciendo este recorrido juntos y sigamos viendo toda la historia del ferrocarril longitudinal norte. Bueno, amigos, continuamos con nuestro recorrido. Estamos en estos momentos en la estación de Illapel. Como pueden ver, la estación se mantiene, lamentablemente está en bastante más mal estado del último registro que se hizo de este lugar. Estaba últimamente, en el último registro que se hizo, existía un orden, estaba limpia, pero como pueden ver ahora no, la verdad que el terreno está bastante mal cuidado. Se mantiene en pie todavía los restos de la bodega, parte de su andén y de la luminaria original, pero el resto la verdad que ya no queda nada. Asumo que los rieles estarán aquí abajo, pero la verdad que está bastante a maltraer el lugar de la estación. La estación fue inaugurada en 1909, estamos en el kilómetro 209 y lamentablemente, como les digo, se estropeó bastante el lugar. Aquí podemos observar que se mantiene todavía parte de la bodega de la estación Illapel. Hacia allá estaba, hacia dirección La Calera, y por aquí internándose en el valle estaba en dirección hacia el norte. Continuamos. Me encuentro en las cercanías de Illapel. A mi espalda el puente sobre el estero Auco, uno de los grandes puentes que todavía se mantiene. Está en bastante buen estado, todavía conserva incluso los durmientes y los rieles del puente. Este puente es de 4 arcos, tiene 120 metros de largo y como les mencionaba, está cerca de Illapel. En esa dirección está Illapel y hacia Calera, por supuesto, y detrás de nosotros viene una contracurva y se encuentra la próxima estación, que es Auco y por supuesto todo el norte. Así que ahora les voy a mostrar un poquito más de la estructura del puente. Como les mencionaba, estábamos en el puente Auco, sobre el estero Auco, y como pueden ver, el puente se encuentra en bastante aceptables condiciones, considerando de que
está toda abandonada la red norte. Como pueden ver, todavía se mantienen los durmientes, los contrarrieles del puente ferroviario del Estero Auco. Hacia allá se encuentra Illapel. La vía viene por ese sector, tiene una curva bastante pronunciada, luego pasa por acá por el puente y continúa hacia la estación Auco, que está un poco más arriba. Como pueden ver, la curva es bastante cerrada. Estamos cercanos al kilómetro 225 de la red norte. Estamos en el kilómetro 225. Esto es lo poco y nada que queda de la estación Auco. Se pueden observar algunos cimientos de la estación. Aún queda resto de su desvío y restos de la bodega. Esto es todo lo que queda de la estación Auco. No hay mucho más que destacar. Fue inaugurada en 1913 y, al igual que casi toda la red norte, finalizó sus operaciones cerca de 1970. Estación Auco, hacia allá está Illapel, y hacia aquí continuamos hacia la próxima estación, que es Farellón Sánchez. Estación Farellón Sánchez, una de las estaciones, yo diría que más enigmáticas de acá del Longino. La estación Farellón Sánchez, que la vamos a ir a ver a continuación, fue inaugurada en 1913. Está ubicada en el kilómetro 232. Pero la estación es mencionada posterior al año 1958 bajo el nombre de Desvío Mina Sánchez, actualmente reconocida como Estación Farellón Sánchez. La estación originalmente prestaba servicios para el poblado de Farellón Sánchez, que estaba asociado a una planta metalúrgica. De hecho, es un pueblo que igual tiene su mística, porque está bastante abandonado. Como se puede ver, hay estructuras que se nota su origen minero, que están abandonadas, casas de adobe muy antiguas. Si ustedes ven hacia allá, se ve que hay edificios abandonados. Se presume que tienen que haber sido del personal que trabajaba en la mina. Aquí hay una cancha de fútbol, hay estructuras muy antiguas, un edificio que al parecer era una escuela, porque está la cancha acá. Como pueden ver, hay varios edificios abandonados. Tiene un aire bastante llamativo este pequeño poblado, y por consiguiente la estación y lo que la rodea, porque es como que estuviera todo detenido en el tiempo. De hecho, estoy solo, hay un par de personas en una que otra casa, pero si ustedes ven el entorno, no hay nada, absolutamente nada. A continuación vamos a ir a la Villa Férrea, que se encuentra hacia atrás. Está en la parte posterior del pequeño poblado. Les muestro de inmediato la estación Farellón Sánchez. Y aquí podemos ver la industria metalúrgica, que aparentemente ha sido usada todavía, o todavía se usa. Y justo ahí al frente está la vía férrea. La estación Farellón Sánchez estaba ahí donde se ve ese resto de concreto, y por ahí atrás pasaba. Hacia allá al final está el sur, digámoslo de esa forma, y por aquí está el norte hacia allá. En este tramo incluso hay algunos durmientes de fierro, que se presume eran instalados para soportar la fuerza centrífuga ejercida en la vía, en el sector de las curvas. Por aquí las curvas son muy cerradas. Así que, como les digo, estamos en Farellón Sánchez. Al final la estación, y aquí los restos de la mina, que aparentemente aún está operativa. No es en totalidad, pero al parecer aún está operativa. Se ven restos de botella, se ve maquinaria
Se ven varias cosas. Bueno amigos, continuamos. Me encuentro en el kilómetro 240 de la Red Norte, particularmente en la estación de Matancilla. Esta estación fue bastante importante debido a que era un punto de descanso, tanto para el personal del tren como para las mismas locomotoras, puesto que de aquí hacia el norte el trayecto, o el trazado, perdón, original, incorporaba una cremallera. Este trazado era particularmente difícil precisamente por la pendiente que tenía la vía férrea. Después el trazado fue modificado por un trazado que iba más hacia el este. Si bien es cierto, era más sinuoso, más complicado en cuanto a términos de curvas, pero tenía menos pendiente, por lo tanto el gasto de combustible, de carbón, o el maltrato, por llamarlo de alguna forma, a las locomotoras era bastante menor. Esa modificación dio el pie inicial para que se hiciera la estación Alcaparrosa. Así que es un dato bastante anecdótico. Otro dato anecdótico y no menor es que en el año 1946 se trató de realizar un atentado en este tramo donde casi colisionan dos locomotoras. Afortunadamente el maquinista de aquel tren se alcanzó a percatar y eso se evitó. La estación, al igual que la Red Norte en su mayoría, cerró en 1978. La estación se encontraba acá en este costado. Todavía se puede apreciar parte del andén y otros edificios complementarios que existían acá. Así que a continuación les voy a mostrar algunas de las cosas que quedan, que hasta el momento es una de las estaciones que todavía se mantiene con la mayoría de sus estructuras, sin contar las estaciones principales como Calera, Ovalle, Coquimbo, La Serena. Así que ahora les muestro algunas de las cosas que hay acá. Y amigos, como les mencionaba, aquí hay algunas de las cosas que aún se conservan, como por ejemplo este pequeño carrito. Este carrito tiene que haber sido un carro tipo andacollo de señalización, y es una de las cosas ferroviarias que aún se conservan acá. Esto que ustedes ven acá es el andén de la estación Matancilla, y un poquito más allá, si me dan un minutito, todavía se puede apreciar la copa de agua. Aquí estaba el andén con su edificio. Esas casas seguramente eran ferroviarias, como la típica construcción que hace Ferrocarriles, digamos, de sus edificios complementarios. Esto que se ve acá es el resto de la bodega, y seguramente esa especie de cimiento que es un poquito más alto tiene que haber sido la cabina de movilización de acá de la estación de Matancilla. Y allá adelante, esa estructura de fierro de color amarillo es la torre de agua con su respectivo caballo de agua. No es el típico caballo de agua que uno está acostumbrado a ver para la zona sur, la red sur. Este otro tipo de caballo de agua, pero que aún se conserva. Así que me voy a acercar para que podamos verlo. Y como pueden ver, todavía se conserva la vía férrea. Está marcado por todos lados propiedad de Ferronor, pero la verdad que no sirve de mucho porque la Red Norte está vandalizada casi en su totalidad. La verdad que es bastante deprimente ver el estado en que está la Red Norte, pudiendo tener un fin turístico bastante potente, porque los trazados del longitudinal norte es muy lindo. Ya, y como les decía, aquí está el caballo de agua de la estación Matancilla, que servía para cargar a las locomotoras a vapor. Ahí se puede apreciar la estructura. Ahí está el caballo de agua, la toma del caballo de agua para las locomotoras a vapor. Así que continuemos hacia las siguientes estaciones.
aquí existió una modificación del trazado. El trazado original es este que nosotros vemos acá, donde están estos cimientos del puente. Y aquí era donde la vía seguía por acá, digamos más recto, y era el tramo que tenía originalmente cremallera. Después fue modificada la vía, el trazado de la vía, y allá está la modificación. Esa es la que era, si bien es cierto, más, digamos, más sinuosa, con más curvas, pero era la que tenía menor pendiente. Entonces, lo único que queda del tramo original era estos dos estribos del puente aquí cerca de Matancilla. Lo que les mencionaba anteriormente. Si bien es cierto, dije que iba a documentar el trazado que estaba operativo, pero este tramo no hay que dejarlo de lado. Aquí donde yo tengo mi vehículo, si ustedes observan el camino, esta era la vía original, el trazado original del Longino. Y si yo giro hacia acá, quiero que por favor observen la ingeniería para poder hacer la vía férrea por acá. Por ejemplo, ahí la vía se ascendía, daba la vuelta por esa curva que está ahí y continuaba su ascenso. O sea, si ustedes se fijan, miren lo poco que subía en solamente una curva tipo U, en la curva y contracurva. Entonces, por eso este trazado fue modificado y fue eliminado, porque comprenderán que con la cremallera era muy lento. El que le pasaba al tren que le pasaba eso mismo era el transandino de entre los Andes y Mendoza, que en el lado chileno se demoraba una eternidad en subir con suerte a 20 km por hora, precisamente porque tenía que ir con cremallera. Entonces por eso el trazado fue modificado y la otra vía pasa por allá. De hecho, no sé si se alcanza a observar que allá va la vía modificada, que como pueden ver es bastante más abajo que donde yo me encuentro. Es el trazado que se modificó para eliminar precisamente esta tremenda pendiente que había entre Matancilla y Director Larraguirre. Encuentro en el túnel de Alcaparrosa, túnel del año 1912. ¿Por qué decidí detenerme en este punto? Porque aquí era donde se unía, digamos, la vía original, la que yo les explicaba que era mediante cremallera, con la vía que fue modificada. Yo a continuación les voy a pasar a indicar dónde era cada una de ambas vías. Antes de que hagamos el ingreso al túnel, me parece que alguien viene y se escucha un ruido. Así que les voy a indicar dónde están las vías, los restos que quedan acá, y continuamos. Ya amigos, como les contaba, esto que yo estoy enfocando acá es la vía que fue modificada para evitar la cremallera. Esa era la vía que se daba bastantes vueltas, pero que evitaba la pendiente. Y ese camino que se ve ahí era la vía original. Como pueden ver, la pendiente era bastante más grande. Y esa vía venía por acá y entraba al túnel de Alcaparrosa. Y la vía modificada salía de acá y continuaba bajando para el otro lado. Allá se alcanza a apreciar algo a la distancia de la vía, y a posterior esa vía, después de darse unas cuantas vueltas, subía por ahí. Y luego de otras tantas vueltas más, la vía aparecía por acá, y así iba serpenteando hasta que aparecía acá arriba y entraba al túnel de Alcaparrosa. Esto nos permite tener una idea de lo grande que era la ingeniería de ferrocarriles de la época. Kilómetro 265, queridos amigos. Nos encontramos en la estación Director Larraguirre. A mi espalda, como pueden ver, está el caballo de agua.
el cual tan característico de la red norte. Me encuentro posicionado sobre la vía principal y esta estación me llama la atención por dos cosas. La primera es porque está completa, están sus vías, no le han robado mayormente cosas, yo creo por lo difícil del lugar. Como ustedes pudieron ver anteriormente, perdón, pasamos por el túnel de Alcaparrosa, el camino no es de los mejores. Y esta estación, la otra particularidad que tiene es que un poco más atrás tiene un triángulo de inversión. Recordemos que del otro lado del túnel estaba la vía original, la que tenía cremallera. Entonces es muy probable que haya existido en este lugar de punto fijo una locomotora de apoyo y hayan usado dicho triángulo para poder invertir la locomotora y seguir prestando sus servicios. La estación en el año 1949 recién pasó a llamarse Director Larraguirre. Antiguamente se llamaba Estación Espino. El nombre se debe a que decidió honrar al director de ferrocarriles de la época, don Juan Larraguirre. Entonces, desde el año 1949, la estación pasó a llamarse de esa forma. Al igual que la mayoría de la red norte, finalizó sus operaciones en 1978. Así que los invito a seguir recorriendo. Les voy a mostrar brevemente la estación porque es una residencia particular. Así que estamos en el kilómetro 265. Continuemos nuestro recorrido. Este era el andén principal de pasajeros hacia allá al norte del país, y hacia acá está Illapel, Los Vilos, La Calera. Esta estación es típica de la red norte, nos vamos a encontrar con varias parecidas, así que ahí vamos a continuar viéndola. Esta estación, este edificio acá probablemente haya sido casa del jefe de estación o quizás personal de la estación o algo por el estilo. Siempre había una casita al lado de la estación que por lo general era el jefe de estación. Como les mencionaba, ahí está el caballo de agua y más atrás el túnel Alcaparrosa, que ahí se alcanza a ver algo. Kilómetro 294. Me encuentro en la estación de Combarbalá. Esa casa que se ve ahí en la estación, actualmente una residencia privada. Estas deben haber sido seguramente las casas del jefe de estación o algún personal de la estación. Este era el andén boletería o la vía local, vía 1, vía boletería. Y esta era la vía principal. Esta es la vía principal. En esa dirección está Los Vilos, Illapel, y hacia el lado de acá continuamos viajando hacia el norte. Esta estación fue inaugurada en 1913 y también finalizó sus operaciones en el año 1978. Esta estación era bastante grande. Todavía se conservan parte de sus desvíos. Aquí seguramente estaba la bodega de carga. Y para acceder a la estación se accedía mediante esa escalera que se ve ahí, que conectaba el pueblo con la estación. La estación estaba en alto. Allá al final se puede apreciar el pueblito de Combarbalá. Esta estación arquitectónicamente es otra de las que se mantiene aún conservando su esencia de lo que era cuando prestaba servicio originalmente. Y como les digo, estamos en la estación de Combarbalá, kilómetro 294. Continuemos nuestro viaje. Bueno, estimados amigos, continuamos con nuestro viaje. Me encuentro en este momento en el kilómetro 347, específicamente en la localidad de Huatulame. Acá en la estación Huatulame se conserva aún la bodega en bastante buen estado. Como pueden observar, se mantiene bastante completa. Rastro de la estación no quedan, solamente quedan las vías y este edificio que se presume también era de ferrocarriles porque tiene el mismo estilo de la bodega. La estación de Huatulame fue también suprimida en el año 1978.
Las estaciones anteriores eran Estación San Lorenzo, que entre los años 1929 y 1958 cambió desde Chañaral a San Lorenzo. También fue suprimida en el año 78. Anterior a San Lorenzo estaba la estación San Marcos en el kilómetro 327 y también fue suprimida en el año 78. Anteriormente, en el kilómetro 316, estaba la estación de Cogotí. Y en el kilómetro 303, La Mostaza. Esas eran las estaciones que habían entre Combarbalá y Guatulame, que es donde nos encontramos ahora. Así que a continuación vamos a continuar hacia la estación El Palqui, porque esa estación tiene bastantes novedades. Me encuentro en el kilómetro 358. Específicamente en la estación de El Palqui. Esta estación tiene cierta particularidad, porque la construcción del embalse La Paloma inició en 1959. Por lo tanto, la estación original del Palqui tuvo que ser trasladada a Nueva Palqui, que es donde nos encontramos ahora. La vía salía un poco más atrás, más entre comillas hacia el sur, y se bifurcaba por donde actualmente está el embalse de La Paloma. Entonces, la construcción del embalse La Paloma, que se inició en el año 59, se extendió hasta la década del 60. Se inundó el sector, por lo tanto, la vía se generó un traslado del trazado actual más hacia el oriente, junto con la estación original del Palqui. Entonces la vía fue trasladada hacia el sector de Montepatria. La estación antigua del Palqui fue suprimida el 11 de julio de 1967. Y en esa misma fecha fue establecida la nueva estación de Nueva Palqui, ubicada en la nueva localidad, y fue suprimida también en el año 78. En algún momento entre los años 2015 y 2016, los edificios de la bodega y la estación fueron incluidos dentro de la infraestructura de la Plaza El Palqui. En 2017 se inaugura oficialmente la plaza, que, como pueden ver, es toda esa estructura que está allá atrás, es como una especie de paseo. Y bueno, la bodega es la que está acá, que está dentro ahora de un recinto privado. Pero la plaza que corre por detrás de lo que era la estación es parte ahora del paseo que se hizo aquí en la estación del Palqui. Entonces ahora vamos a continuar a Montepatria, porque Montepatria también tiene ciertos datos históricos que son importantes de mencionar. Continuemos nuestro viaje. Ya, estimados amigos, kilómetro 369. Estamos en la estación de Montepatria. Esta estación tiene una particularidad, porque en el año 1958 la estación aún no era incorporada a la red, ya que originalmente era parte del ramal de Paloma a Juntas, en un pequeño ramal que salía de la estación Paloma, el cual quedó sumergida por la construcción del embalse. Sin embargo, en el año 1959, cuando se empezó a hacer la construcción del embalse La Paloma y el cambio de trazado que les mencionaba anteriormente, la estación se incorporó al longitudinal norte, y en el mapa de 1960 ya aparecía como parte de la red norte. Y se estableció oficialmente el 11 de julio de 1967. La estación fue suprimida en el año 1978, al igual que la mayoría de las estaciones de la red norte. Entonces, lo que queda de la estación Montepatria es parte del andén, su edificio, que ahora es parte de la municipalidad de Montepatria, y quedan restos del andén y de las vías. Esta estación tenía 2 o 3 vías más la vía de carga, que es ahí donde está la bodega, que originalmente era la bodega de carga de la estación,
y ahora es bodega municipal de Montepatria. Entonces, esa es un poco las características de esta estación, que originalmente, como les mencionaba, no era parte de la red norte, sino que de un ramal, pero con la modificación del trazado se incorporó al ferrocarril longitudinal norte. Continuamos con nuestro recorrido, queridos amigos. Estoy en el kilómetro 388 y lo que estamos viendo es el puente del río Limarí, el puente sobre el río Limarí. Aquí existía una pequeña estación, o no sé si llamarla estación o empalme, también era un empalme por supuesto, que se llamaba Puntilla. Cuando se creó la red longitudinal norte, la estación de Ovalle no fue construida sino hasta un tiempo después. Entonces aquí se realizaba un pequeño empalme para poder continuar al norte. Allá adelante está el puente que viene, digamos, desde el sur, por llamarlo de alguna forma, desde Montepatria y todas las estaciones que vimos anteriormente. Y justo aquí debajo, esta faja vía que se ve, es la vía que continúa hacia el norte del país. Tomando esa curva hacia allá, está hacia ese sector la estación de Ovalle. De hecho, se puede observar todavía una de las señales de aspa que habían aquí en el sector, que curiosamente sobrevive a pesar del tiempo. Voy a tratar de llegar abajo a ver si la puedo documentar. Pero estamos en el sector de La Puntilla, donde está el empalme que permitía ir hacia la estación de Ovalle. Ya amigos, como les mencionaba, pude bajar. Estoy en el empalme, el sector de La Puntilla. Y aquí, curiosamente, continúan las aspas, a pesar del tiempo en que se dejaron de utilizar y que esto quedó abandonado. Todavía continúan en pie las señales semafóricas o señales de aspa. En este momento yo estoy caminando hacia el sector de Los Valles para que ustedes puedan apreciar cómo era este empalme. Bastante curioso el lugar en donde está, pero bueno, ahí está la señal semafórica para ambas vías. La vía que venía del norte, que era esta faja vía de ahí, y para la vía que venía del lado sur, digámoslo de esa forma. Y ahí está la señal de aspa para la vía que venía del lado de Montepatria. Aquí tenemos el puente sobre el río Limarí y el río Grande. Aquí los ríos se encuentran. En este momento estoy caminando hacia Montepatria. Y acá está entonces el puente sobre el río Limarí. Ahí está el puente del río Limarí, el tren venía Montepatria, dirección Ovalle. Y aquí está, para el otro lado, en dirección a estación Ovalle. Todavía se mantienen algunas de las vías, a bastante mal traer, pero se mantienen. Y allá está el cambio de vía de este empalme. Entonces a continuación vamos a ir a la estación de Ovalle para poder verla, porque esa está completa y es actualmente el Museo del Limarí. Continuemos. Bueno, estimados amigos, hemos llegado a la ciudad de Ovalle. Me encuentro en estos momentos en lo que eran los andenes de la estación. Esta extensión que se hizo desde el empalme La Puntilla hasta la ciudad de Ovalle comenzó a ser construido el 5 de marzo de 1908. El 27 de diciembre del mismo año ingresa por primera vez la locomotora llamada Coquimbo, la locomotora número 1, aquí a la ciudad de Ovalle, inaugurándose así la extensión de un pequeño tramo de 3 kilómetros, que como referencia el kilómetro 391 de la red norte hasta aquí a la estación de Ovalle. Este edificio data de 1930 aproximadamente y se mantiene casi como prestaba servicio hasta sus últimos años de operación. En estos momentos me encuentro
en lo que eran los andenes. Lo único que faltaría acá sería la luminaria de la estación, pero estos eran los andenes. A mi mano izquierda tengo los otros dos andenes de la estación, pero la estación se mantiene tal cual como prestaba servicio en sus últimos años. Así que con esto finalizamos esta parte que era bastante importante y continuamos con otro tramo de la red longitudinal norte hasta la ciudad de Coquimbo, donde vamos a finalizar por hoy esta travesía, este viaje juntos, para mañana continuar con el segundo tramo hasta la ciudad de Vallenar. Así seguimos viajando con nuestro recorrido por la red norte. Me encuentro en este momento en el kilómetro 400. Estoy específicamente en la estación de Recoleta. Esta estación originalmente fue denominada Angostura cuando se inauguró en 1897. Después, por un decreto en 1917, cambió su nombre a estación Recoleta. Lo único que se salva de la estación es, bueno, parte de unos cimientos y parte de lo que era seguramente el andén de pasajeros. Se ven todavía las vías, pero no hay más detalles ni más cosas acá en lo que es la estación Recoleta. En esta orientación hacia allá está Ovalle y hacia allá el norte. Vamos a continuar a la siguiente estación, que es Higueritas. Continuando nuestro viaje por la red norte, ya con los últimos rayos de sol por esta zona, nos encontramos con la estación Higueritas. Fue inaugurada en 1866 y finalizó sus operaciones en 1975, cuando se declaró por cerrada la red norte. Este es el estado actual de la estación. Se conserva el edificio, bastante particular su arquitectura. Están las vías, restos de lo que era la bodega de la estación. Ahí se puede apreciar que todavía quedan restos de vía férrea. Asumo que este edificio debe haber sido la cabina de movilización o algún edificio complementario a la estación. El edificio principal de la estación era este, y esta es la estación Higueritas. Así que les invito a que continuemos con los últimos rayitos de sol que nos van quedando para llegar a Coquimbo. Continuamos nuestro viaje, ya se está poniendo el sol y los quiero dejar con esta maravillosa vista de la cuesta Las Cardas. Como pueden ver, allá está la vía férrea que iba hacia el sur y ahí seguía descendiendo hasta llegar a la parte más plana, bajando la cuesta de Las Cardas. Aquí hay un pequeño monumento religioso, y aquí con esta hermosa postal de la cuesta Las Cardas, de la carretera y de la vía férrea al lado derecho, voy a continuar hasta la estación de Coquimbo, donde vamos a cerrar el viaje por el día de hoy. En Coquimbo no creo que me pueda bajar porque la estación no es muy bueno el sector. Por eso he decidido darle esta hermosa postal del atardecer acá en la cuesta de Las Cardas. Entonces el plan va a ser el siguiente. Hoy finalizo nuestra travesía en la estación de Coquimbo. Ahí voy a parar en donde se divide el tramo que está operativo con los trenes del Romeral y la red norte. Mañana vamos a continuar partiendo desde la estación La Serena tempranito con destino a Vallenar, para poder finalizar de esta manera la primera parte del blog de la red norte. Más adelante se hará el segundo tramo, la segunda parte de Vallenar a Iquique, para así poder documentar toda la red norte del tren Longino o el ferrocarril longitudinal norte. Entonces los dejo con esta hermosa postal de la cuesta Las Cardas. Seguimos, estimados amigos, con nuestro viaje. Se me había quedado en el tintero esta estación, que igual es importante. Esta es la estación de Las Cardas. Me encuentro en el kilómetro 436
Finalizó también en 1975 y fue construida en 1862. Me encuentro en la estación Las Cardas y aquí cuenta con sus 2 caballos de agua. Ahí está el uno y allá está el otro. Mantiene sus vías todavía, tiene las vías de la estación, desvío de bodega, ahí se puede apreciar algo del desvío de la bodega, entre medio de los matorrales. Estamos en el kilómetro 436, rumbo hacia Coquimbo. Esta es la estación Las Cardas. Alcanzó a correr un tiempo un tren de turismo que salía de Coquimbo, La Serena, hasta esta estación. Aquí la locomotora se invertía, se cambiaba de lado y volvían hacia La Serena. El último registro que hay de ese tren es ya en la empresa Ferronor, con una locomotora tipo 6000 y 2 coches, uno Socometal y un Link. Estamos en la estación Las Cardas, kilómetro 436. Continúo a Coquimbo para finalizar por el día de hoy. Ya, estimados amigos, muy brevemente, muy brevemente, me encuentro en Coquimbo ya. Estoy precisamente en la bifurcación de lo que es el tren del Romeral. Esta es la vía del Romeral que va hacia el puerto de Guayacán. Como ven, los rieles están brillantes, la vía se nota que la utilizan. Y un poquito más acá, un poquito más acá, está la vía del tren Longino. Esta era la vía del tren Longino. Hacia allá está Ovalle, o al sur del país, y para acá el norte. Como ven, está desconectada, solamente quedan restos, y al parecer han abierto atropello acá porque está lleno de luces. Y aquí estamos en el empalme de lo que era la vía longitudinal norte con la vía que está operativa, que va a Guayacán. A la estación no me voy a meter porque de partida es muy oscuro, el sector es bastante malo. Tampoco está en muy buen estado la estación. No sé si mañana voy a venir a grabar acá este sector o al sector de la estación, pero de todas maneras ahora voy a acercarme a la estación por fuera para cerrar el video por el día de hoy. Entonces, resumiendo, la travesía de hoy fue bastante larga. Comprendió desde el sector de Illapel, cerca de Illapel, pasando por todas esas estaciones que vimos anteriormente hasta Coquimbo. Eso fue la jornada del día de hoy, y mañana continuamos con la vía entre La Serena y Vallenar, y de esa forma cerramos el video. Bueno, queridos suscriptores, como les explicaba, la estación de Coquimbo está en pésimas condiciones, está totalmente quemada, abandonada, está completamente dañada, como pueden ver. No, la verdad que ni vale la pena acercarse a ella porque yo no sé con qué me voy a encontrar ahí adentro. Da mucha tristeza, la verdad, que se encuentre en estas condiciones. Así de deplorable está la estación de Coquimbo. En estas condiciones está. Una lástima, de verdad que una lástima, porque es un bonito edificio, un edificio bastante bonito, la verdad, pero estas son las condiciones en que está la estación de Coquimbo. Yo desconozco si adentro habrá gente, se nota que la quemaron. La verdad que, bueno, ya está todo dicho. Y bueno, queridos suscriptores, de eso se trata este video. Pues este video es así, tal cual, sin cortes, sin anestesia. Es un video para mostrar los vestigios y la realidad del ferrocarril longitudinal norte. Así que ahora sí, definitivamente me despido por el día de hoy.
y mañana continuamos. Muchas gracias por haber visto la jornada del día de hoy. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a un día más de este viaje que estamos realizando por la red norte, por el ferrocarril longitudinal norte. Me encuentro específicamente en el kilómetro 492 en la ciudad de La Serena. A mi espalda está el edificio de la estación La Serena, el cual fue inaugurado en 1944. Este edificio se hizo para conmemorar el cuarto centenario de fundación de la ciudad de La Serena. Esta estación, además de ser una de las estaciones de la red norte, también servía como intercambio de los pasajeros que tomaban el tren El Quino, el ramal hacia Rivadavia, el cual yo ya hice un video, se los voy a dejar aquí etiquetados en la publicación. Y aquí los pasajeros podían cambiar entre el tren longitudinal norte y los trenes que salían hacia el ramal de Rivadavia. El ramal Rivadavia partía un poco más arriba. Aquí más adelante vamos a ver, existen dos bifurcaciones. La primera es la que va hacia el Mineral El Romeral, por donde transitan actualmente los trenes de hierro, transporte de hierro. Y después había una segunda bifurcación que está en el sector de Islón, que es donde ya ahí sí se dividía definitivamente lo que era la red norte con el ramal de Rivadavia. Si ustedes pueden observar, la estación todavía se mantiene, a diferencia del video anterior, donde yo sí pude ingresar al andén. Ahora por un tema de seguridad han decidido cerrar toda la faja vía con el clásico confinamiento que se utiliza, que son las mallas perimetrales. Y como pueden observar, la vía se mantiene vigente. Por acá transitan casi a diario los trenes de transporte de hierro. Así que, resumiendo, estamos en el kilómetro 492 de la red norte. Continuemos nuestro recorrido. Este es uno de los empalmes o bifurcaciones cercanas a la estación de La Serena. Acá es donde se divide la vía que va hacia el Romeral, que es esta de acá, como pueden ver, completamente operativa y en uso. Y la otra es la red norte, esta vía hacia allá que continúa en recto, allá donde vienen esas personas, es la vía del ferrocarril longitudinal norte. Justo saliendo aquí del cambio se encuentra el puente ferroviario sobre el río Elqui, y hacia allá al final, haciendo una curva hacia el lado izquierdo, se encuentra la estación de La Serena que acabamos de ver. Ya, queridos suscriptores, kilómetro 500, me encuentro a la altura de la bifurcación de lo que era el ramal de Rivadavia con la red norte. Justo acá está la vía del ferrocarril norte hacia allá hasta La Serena, y un poco más abajo era donde se hacía el empalme. A esa altura, en esa faja vía que se ve ahí, iba el ramal a Rivadavia, y ahí está la bodega de la estación Islón, en lo que queda de la estación Islón, y un poco más allá está el puente de la estación Islón. Pero esta era la vía que un poquito más abajo se empalmaba y salía subiendo hacia allá a la próxima estación. Entonces, estamos en el kilómetro 500 del ferrocarril norte. No hay mucho más que ver aquí porque, como ven, está todo lleno de basura. Ya, queridos amigos, kilómetro 511 del ferrocarril longitudinal norte. Me encuentro en mi estación Lambert. Estoy en el pueblo Lambert. Mucha gente, compañeros de trabajo, me decían: oye, tienes una estación en el norte. Yo pensaba que me estaban molestando, algo por el estilo, pero no, efectivamente estoy en el pueblito que se llama Lambert. Esta es la estación Lambert, una de las que se mantiene también en buen estado, como les mencionaba anteriormente cuando estuvimos en la estación Larraguirre. La mayoría de las estaciones de la red norte son más o menos de la misma arquitectura. Esta es muy similar a las anteriores que hemos visto, que la vamos a pasar a ver a continuación.
Entonces nos encontramos en el kilómetro 511. Esta estación fue inaugurada en 1914 y finalizó sus operaciones en 1978, cuando se da por finalizada la red norte de ferrocarriles del estado, o el tren longitudinal norte. Así que a continuación les voy a mostrar algunas de las cosas que quedan aquí en la estación. Ya, gente, esta es la estación Lambert. Como pueden ver, la arquitectura es muy similar a las anteriores. Esta era el andén principal. Naturalmente la vía ya no está. Esta es la vía principal. Hacia allá está el norte, la siguiente estación, que es Almirante La Torre, y hacia allá está La Serena. Esta es la estación de Lambert. Y aún se mantienen los restos de la bodega y la copa o el caballo de agua de la estación. Como pueden ver ahí dice estación Lambert. Y seguramente estos cimientos del lado de acá tienen que haber sido probablemente la cabina de movilización o algún otro edificio complementario de la estación. Entonces aquí tenemos a la estación Lambert. Continuemos con nuestro viaje, querido amigo. Ya, estimados, continuamos. Estoy cercano a la estación Agua Grande en este momento, entre la estación Lambert y la estación Agua Grande, y me encontré con este puente ferroviario. Como pueden ver, está en muy buen estado, a pesar de como saben, del abandono. Pero cabe destacar que este tramo Ferronor suele mantenerlo vigente o semi vigente por algún eventual traslado entre Vallenar y el puerto de Coquimbo. Por lo tanto, en este tramo es difícil que vayamos a encontrar la vía férrea interrumpida. Lo bonito, aquí estoy en medio de la nada, no hay absolutamente nada, hay un par de casas, vehículos, digamos, mineros, pero no hay nada más, un silencio impresionante. Lo bonito es que al otro lado de este puente hay otro puente más, lo que nos hace dimensionar, como les decía anteriormente, lo increíble de la infraestructura de ferrocarriles. Realmente es impresionante, como ustedes pueden ver, el corte que se hizo en la montaña, en el cerro, el hecho de haber instalado los puentes acá en este sector. Permítanme ir hacia el otro puente. Mucha gente a veces pregunta por qué en algunas curvas o puentes están tantos rieles. Bueno, les voy a explicar brevemente. Los rieles centrales, que están ahí, que son esos, son los contrarrieles internos, y los otros son los contrarrieles externos. ¿Qué función cumplía eso en las curvas muy cerradas o en los puentes? Que ante un eventual descarrilamiento del tren, eso evitaba que el tren se fuera a atravesar o que el bogie se fuera a cruzar, y de esa manera aumentar el daño. En el fondo lo que hacía era mantener la trayectoria del tren en base a la vía férrea. Entonces aquí estamos caminando por increíble paisaje del ferrocarril Longino. La verdad que un desperdicio turístico este tramo, la verdad que sí, un desperdicio turístico absoluto. Un trencito de turismo acá con la temática que tenga que ver con los quesos de cabra, la zona del pisco y todo, sería un tremendo éxito por estos lados. Así que, pero bueno. Y el otro puente está un poquito más allá, que tengo que tomar
distancia para que lo puedan ver, porque no tiene marco, no tiene nada. Es un puente sin un marco superior. Ahí está el otro puente ferroviario, y ahí la vía continuaba hacia Lambert y La Serena. Y nosotros vamos a continuar a la otra estación, que es Agua Grande. Sigamos recorriendo, amigos, sigamos. Ya, estimados, kilómetro 529. Me encuentro en la estación de Agua Grande, precisamente en la vía férrea que se mantiene levemente operativa. Como pueden ver, está completa, está semi despejada. Estoy en la estación, como les decía, Agua Grande. Esta estación fue inaugurada en 1914 y, al igual que como todas las anteriores estaciones, dejó de prestar servicios en 1975 aproximadamente, cuando la Red Norte fue dada por finalizada y dejó de prestar operaciones. Lo que se conserva de la estación es parte de lo que era su andén principal, partes del edificio, que asumo era de la estación. Se encuentra todavía su desvío local con la correspondiente bodega, y había un par de desvíos más que están por atrás que dan a un edificio o a los cimientos de lo que era un edificio, probablemente para algún tren menor de mantenimiento o para alguna actividad aquí del sector. También lo que se mantiene es la copa de agua que está acá atrás. Ahí atrás tenemos la copa de agua de la estación, y en esa dirección nosotros continuamos hacia Almirante La Torre. Hacia el otro lado está el lado de La Serena y el sur. Así que estamos acá en un pequeño pueblito que se llama Agua Grande, y vamos a continuar hacia Almirante La Torre. Así que continuamos con nuestro viaje por el ferrocarril longitudinal norte. Ya, gente, estamos kilómetro 32, 34 aproximadamente. Me encuentro en el puente ferroviario de Agua Grande. Este puente y este tramo de la vía es bien particular, porque para allá, voy a enfocar por acá mejor, ahí viene la vía férrea, allá se alcanza a apreciar la faja vía, y la vía viene por ahí, viene completamente, da una curva, pasa por este puente, que es el puente ferroviario de Agua Grande, y después vuelve a meterse hacia allá para ir a la estación Almirante La Torre. Estas curvas que hace el ferrocarril longitudinal norte, al igual que por ejemplo lo hace el ferrocarril transandino, es para poder ganar altura. Si ustedes se fijan, la vía va a esa altura, y después miren todo lo que sube solamente en realizar esta curva a través del puente de Agua Grande. Entonces, aquí está otra de las estructuras que se mantiene en bastante buenas condiciones. Voy a ver si me puedo acercar para grabarlo desde arriba, muy brevemente, porque tengo que ganar tiempo. Estos caminos no son muy fáciles de transitar, no son muy rápidos, por lo tanto debo tratar de avanzar lo más posible para llegar al destino. Entonces aquí estamos en su pleno panorámica de la Red Norte. Si se fijan, miren la curvatura y la contracurva que hace el tren en este sector. Es realmente impresionante. Continuemos, querido amigo. Kilómetro 547, amigos míos. Estamos en la estación Almirante La Torre, una de las estaciones que mejor se conserva, que está más completa, gracias a que la gente de acá del pueblito, y gracias también a lo difícil que es llegar a este lugar, se encuentra en estas condiciones. Antiguamente esta estación se llamaba Pintadas, después fue cambiado su nombre. Al igual que otras estaciones, fue inaugurada en 1914 y finalizó sus operaciones en 1978 aproximadamente.
En los primeros años de funcionamiento del tren Longino, algunos trenes incluso pernoctaban acá. Es de ahí que este pueblo tiene varios servicios, incluido tiene una iglesia, había registro civil, habían hartos servicios complementarios para aquellos viajeros que pernoctaban acá y que debían continuar después su viaje. Como pueden ver, la estación está bastante completa, incluso allá adelante tenemos un pequeño resto de algún carrito de ferrocarril. Está el letrero que seguramente marca la estación, lo vamos a ir a ver enseguida, pero aquí está la estación bastante completa. Está incluso los restos, me imagino, de copa de agua o de caballo de agua. Y un poquito más adelante está la bodega, está este otro edificio, pero se mantiene bastante completa. Como se dan cuenta, la arquitectura es casi la misma de la que hemos visto en otras estaciones, pero esta está maravillosamente conservada a pesar del abandono que tiene hace años. Entonces, kilómetro 547, estación Almirante La Torre. Voy a tratar de continuar por acá hacia Hualcuna, porque según Maps no hay caminos por acá. Entonces le voy a preguntar a la gente aquí del sector. De lo contrario, voy a tener que hacer todo el retorno hasta La Serena y de ahí pasarme directamente ya a las otras estaciones como Incahuasi o otras estaciones más que no se me olvidó el nombre en este momento. Kilómetro 556, me encuentro en la estación Hualcuna, estación que aproximadamente se inauguró en 1914 y que finalizó también sus operaciones en el año 75-78. Me encuentro en alta montaña en este momento, no hay absolutamente nadie alrededor, no hay nada, solamente hay una casa, y de la estación lo único que va quedando es lo que era el edificio de la estación, los cimientos de la estación, otros cimientos más que están por allá. Y esta estación todavía mantiene sus vías, mantiene allá al final su aparato de cambio, porque llegar a este lugar es tremendamente difícil. El camino está en pésimas condiciones, no es fácil, el GPS no lo toma, no lo reconoce, así que este camino es difícil. Por eso no me sorprende que la estación esté en estas condiciones, que esté perfectamente mantenida. Como les decía, kilómetro 556, les voy a mostrar un poquito de lo que va quedando. Ya, como ven, otra de las cosas que queda es este triángulo de inversión. Ahí está los cimientos del otro edificio. El triángulo, imagino que era para invertir las locomotoras acá. Este tramo igual es tremendamente difícil y fuerte la pendiente. Ahí va la vía bajando. Porque esta estación también se conocía como la estación Cumbre, porque es el punto más alto en este tramo antes de ya empezar a bajar y a posterior internarse en la zona de Vallenar. Aquí se puede ver que habían otros edificios o cimientos de edificios. Aquí hay, por ejemplo, durmientes de metal que también servían para soportar la tracción que hacían las locomotoras, porque si no los otros se dañaban muy rápido. Y como ven, ahí está el letrero, o lo que queda del letrero de la estación de Hualcuna, y aquí están los desvíos, los cambios, las paletas de cambio que aún sobreviven. Y bueno, esta es la estación Hualcuna. La vía que está semi operativa, o en condiciones por lo menos de que vuelva a operar, es esta. Esta es la vía principal. La podemos distinguir porque allá tiene
riel pequeño. Este riel es más alto, es de más tonelaje y como pueden ver está bastante buenas condiciones. Hay que mencionar que acá arriba, entre lo difícil y el clima, es muy difícil que la vía se deteriore tan rápido, pero tiene restos, como pueden ver, o se nota que circuló algún tren no tanto tiempo atrás como en comparación a las vías del lado. Y aquí están las paletas, aparatos de cambio que todavía se mantienen naturalmente sin nada, están absolutamente sin nada y todavía funcionan, por supuesto. Creo que hace 30 años no cambiaban ese desvío. Ya, mis queridos seguidores, estamos en el kilómetro 612. Nos saltamos la estación de Piritas, Las Cruces y Punta Colorada. Las dos primeras que nombré porque son muy complicadas de llegar y porque ya toman demasiado tiempo. Entonces estamos en la estación de Incahuasi, fue inaugurada en 1914 y asistieron varias autoridades del país. La estación en ese entonces, cuando se inauguró, se llamaba Yerba Buena. En los años posteriores fue cambiada a su denominación actual, que es Incahuasi. Luego de la destrucción del terremoto de Vallenar de 1922, en el año 1923 fue reconstruida la casa habitación y la oficina del jefe de estación. Y bueno, como todas las estaciones de la Red Norte, dejó de prestar servicios en 1975. Lo que va quedando de la estación de Incahuasi es, bueno, los cimientos de la bodega, el caballo de agua, restos del andén principal y algunas otros cimientos del edificio. Tenemos entonces la estación de Incahuasi, hacia allá hasta el sur del país, para allá atrás hasta La Serena, y hacia acá está el norte. Entonces eso es lo que les cuento de la estación de Incahuasi. Acá atrás se ve el pueblito de fondo con su iglesia bastante linda, la iglesia de Incahuasi. Estamos en el kilómetro 648, específicamente en la localidad de Cachiyuyo. Esa es la estación de Cachiyuyo. En estos momentos yo me encuentro cercana a la estación. La estación fue inaugurada en 1914 y al igual que toda la Red Norte finalizó el año 1978, siendo suprimida definitivamente. Fue declarada Monumento Nacional de Chile en la categoría de Monumento Histórico mediante un decreto exento el 27 de agosto de 1996. Actualmente la estación es habitada de manera particular y lo único que se mantiene actualmente es las vías y el edificio. No queda restos, por ejemplo, de la copa de agua, ni de los letreros, ni del caballo, nada. Supongo que ahí estaba el caballo de agua. Entonces estamos en la estación de Cachiyuyo. Lamentablemente la estación anterior, que es Chañar, el camino no es accesible, no se puede llegar, por lo tanto es imposible ir a verla. Ya, mis seguidores, kilómetro 658, vamos ya finalizando nuestro viaje por la Red Norte. Queda muy poquito. Saliendo de aquí ya nos vamos a Vallenar, porque las otras dos estaciones que vienen no están en buenas condiciones y no hay mucho que documentar. Kilómetro 658, estoy en el pueblito de Domeico, estación inaugurada en 1914 y también finalizó sus operaciones en 1975-78. Esta estación es una
de las más completas que aún se mantiene en el tramo de La Serena a Vallenar, puesto que tenemos su edificio principal, están los andenes en buen estado, una bodega secundaria, la casa, que tiene que haber sido probablemente del jefe de estación o del personal, la copa de agua de ferrocarriles, y al otro lado hay otro edificio también anexo a la estación. Actualmente es ocupado por el Cuerpo de Bomberos de Domaico. Entonces estamos en estación Domaico, están sus vías, el pequeño pueblito. Allá al final se ve la iglesia de Domaico, muy linda por lo demás, el pueblito muy tranquilo. Allá está la iglesia. Y esta es la estación, estimados seguidores. Como pueden ver, está en muy buen estado de conservación, bastante completa, lo cual es bastante positivo. Y aquí tenemos nuestra plaquita que nos indica que la estación de ferrocarriles del estado de Domaico es un patrimonio arquitectónico. Fue construido en adobe, en barro, con madera, inaugurada el 23 de noviembre de 1913 y formó parte del ferrocarril longitudinal norte. Aquí está, y finalizó en 1976 sus operaciones. Está la ventanilla, la boletería, las puertas, el antiguo cableado del sistema de señales del telégrafo, porque muchas personas no saben que en toda la red ferroviaria del norte, la del sur también quedan algunos vestigios, estaban estos postes del telégrafo. Cuando los trenes quedaban detenidos en medio de la vía, en medio de la nada, cuando no tenían otra manera de comunicarse, lo hacían mediante un teléfono portátil que se llamaba el telégrafo. Era un pequeño teléfono con un selector. Los funcionarios tenían que sacar unas cañas y conectarse a los cables que tenía toda la vía férrea, y de esa forma poder comunicarse con la estación más cercana o con quien le respondiera para que fueran a ser rescatados. Si nosotros lo miramos así objetivamente, vendría siendo el primer intento prácticamente de telefonía celular, una telefonía portátil a distancia. La única diferencia es que tenías que conectarte a una red para poder comunicarte. Así que bueno, amigos, estamos en Domaico, kilómetro 658, y nos vamos a Vallenar ahora para finalizar esta hermosa travesía por la red norte. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por la red del norte. Me encuentro específicamente en el kilómetro 722, última estación que vamos a grabar para este video del tren longitudinal norte. Esta estación originalmente fue construida como parte de un ferrocarril que iba a unir Vallenar con Huasco. Un tiempo fue el terminal de ese ramal, y a posterior, después cuando la red longitudinal norte se unió, ya pasó a ser parte del tren Longino. El edificio actual de la estación donde yo me encuentro en este momento fue construido en 1960. El otro edificio de la estación, que es más antiguo, sufrió daños con el terremoto de Vallenar de 1922. También con la construcción del ferrocarril longitudinal norte se construyó un triángulo en el sector de la estación Llanos de Soto. Así que eso es como parte de la historia de la estación de Vallenar. A mi costado hay locomotoras tipo GR12, de las cuales corrieron originalmente en el ferrocarril longitudinal norte. Son locomotoras General Motors GR12. Así que aquí están varias locomotoras de ese modelo. No me queda más que agradecerles, queridos amigos, el haberme acompañado durante esta travesía, esta bastante grande hazaña de ir recorriendo las estaciones, puentes, túneles y la infraestructura del ferrocarril longitudinal norte, el tren Longino. Desde acá de la estación de Vallenar me despido de todos ustedes, les agradezco que hayan visto el video y los dejo cordialmente invitados a que se suscriban a mi canal, a que me sigan y puedan disfrutar también de los videos que se vienen más adelante.
de corazón. Espero que hayan disfrutado este video. Es un video hecho con mucho cariño, un video hecho por una persona de manera artesanal. Pueden haber errores, pueden haber saltos de video, pero aquí estamos para entregar esta historia de parte de la red longitudinal norte y de los ferrocarriles. Así que muchas gracias por haber visto el video nuevamente. Si les gustó, suscríbanse, denle like y compártanlo para que este video pueda llegar a más personas. Desde acá de la ciudad de Vallenar me despido y será hasta una próxima oportunidad.